En el gobierno del presidente Milei están presentes en el gabinete los tres grandes actores económico-financieros que tienen despliegue, desarrollo y estructuras en Argentina. El actor financiero global que tiene a BlackRock, el más grande fondo financiero mundial y el mayor actor económico financiero del mundo, lo tiene controlando Banco Central y Ministerio de Economía. Sí. Y desde ahí, con Sturzenegger, Caputo y el presidente del Banco Central forman todo un esquema de poder dentro del esquema de gobierno. Y después, este actor económico, estratégico internacional, que tiene una realidad concreta internacional, que pelea en tres frentes de confrontación técnico-militar y en las tres está perdiendo. Está perdiendo en Ucrania, lo cual se consolida cada vez más día a día. Está perdiendo en Taiwán, donde ni siquiera puede hacer pie en Taiwán, con estructuras militares propias. Por eso China no tiene mayores preocupaciones que hacer demostraciones para que todo siga como está hasta ahora. Y luego tiene una derrota también muy importante en Gaza. Es decir, el actor financiero global tiene otra derrota en Gaza, donde está perdiendo la guerra que inició desde Israel y la está perdiendo en el Mar Rojo, desequilibrando el comercio mundial en su conjunto. Claro que este actor está convulsionando toda la Unión Europea porque sabe que desde Ucrania no puede hacer pie y no tiene modo de consolidar otra estructura militar que vaya en la primera línea de confrontación, y por eso está tratando de profundizar la crisis en toda la Unión Europea, particularmente en Alemania, Francia, Italia, España también, para que se pongan en la primera línea de combate contra Rusia. Que en realidad cuando uno pelea hoy contra Rusia, en realidad pelea contra Rusia, la India, Irán, Arabia Saudita, China. Por lo tanto, el escenario es complejo para la OTAN y los dueños de la OTAN, que son los grandes señores financieros de Davos. Entonces, ese es un actor que tiene un lugar fuerte en la Argentina, en el gobierno de Milei, particularmente controlando Banco Central y Ministerio de Economía, pero tiene esta realidad internacional que es lo que le da peso específico. Esta crisis en lo internacional lo debilita al interior del esquema de gobierno nacional de Milei. El segundo actor en importancia es todo lo que se nuclea alrededor de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad, que también ha puesto el ministro de Defensa. Sí. Ministro de Defensa que no es linealmente del esquema de Bullrich, pero es del esquema que conduce y controla el Comando Sur y los grandes grupos financieros de Texas, la banca comercial norteamericana, con el JP Morgan, el Bank of America, el Goldman Sachs. Es decir, esos actores que están muy arraigados en Estados Unidos, pero también muy fracturados, porque al interior de Estados Unidos los grandes actores del poder global que controlan el Partido Demócrata en Estados Unidos están en una profunda confrontación con los actores que tienen centro de gravedad
en el Partido Republicano, es decir, y sus grandes gobernaciones como la de Texas y la de Florida, pero no son solas las únicas, pero son las principales. Lo que pasa es que los grandes actores globales no solamente controlan los territorios y estados del norte controlado por los demócratas, sino que controlan el clúster del norte de México en el límite con Texas y California, donde las grandes inversiones en esa zona tienen una fuerte y determinante presencia de los actores financieros globales. Por lo tanto, la guerra civil en Estados Unidos ya ha pasado de un estado de larvado a una escala, ha escalado por lo menos 2 escalones y eso se agudiza. Bien. El tercer actor económico estratégico a tener en cuenta en Argentina son los grupos financieros locales que tienen a Unequian como capitán del barco, como capitán del barco, y a partir de ahí todo el conjunto de sectores que conforman esa gran oligarquía financiera local que controlan los viejos bancos provinciales privatizados, donde hay que tener en cuenta a Vila Manzano, hay que tener en cuenta a todos esos sectores de esa pequeña oligarquía financiera de provincias y de regiones, y por lo tanto la contradicción entre estos sectores, porque Unequian se puede decir que es el primer punto de apoyo que tuvo Milei, por lo tanto cumple un lugar. Ahora, la dinámica de confrontación entre estos 3 actores económico-financieros en la estructura de gobierno del presidente Milei, lejos de darle fortaleza, le genera una dinámica de conflictos y confrontaciones que tienden a agudizarse, A ver. no a disminuir. ¿Por qué? Los actores financieros globales debilitados en el plano internacional van a hacer todo lo posible, e incluso profundizando sus diálogos y alianzas con Lula para fortalecer a la Argentina, al proyecto en Argentina, a cualquier proyecto en la Argentina que lo contenga, pero que le permita impedir por todos los medios que el proyecto continentalista financiero con centro en Texas consolide su control del gobierno y del territorio argentino. Eso tiene prioridad, es su contradicción principal en la Argentina. Y en ese sentido tenemos que observar lo que va a hacer estos grupos económicos locales, que tienen a Unequian, a Vila Manzano y a un conjunto de otros que conocemos, porque entonces hay una dinámica muy compleja desde los actores financieros que componen el esquema de gobierno de Milei y por lo tanto tienen influencia sobre el Senado, sobre diputados, sobre la Suprema Corte e incluso sobre los gobernadores, porque tienen inversiones concretas. Por lo tanto, el gobierno de Milei no es homogéneo, no tiene una voz única acordada, al contrario, tiene una dinámica de confrontaciones internas aguda, profunda y estructural. Si el movimiento nacional en la Argentina, si el pueblo argentino, a partir de sus conducciones gremiales políticas y políticas, logra consolidar un diálogo de unidad y una dinámica de movilizaciones, que es lo que estamos viendo desde enero. Si eso se mantiene, se consolida y se profundiza, es muy difícil que el gobierno de Milei pueda avanzar
profundizando, instalando, estableciendo el proyecto estratégico que existe de fondo, es decir, en el proyecto del Milei presidente, como síntesis de estas tres fracciones financieras que no tienen un proyecto único acordado para la Argentina. Son tres proyectos en una dinámica de conflicto y confrontación. Y Walter, a ver, respecto de esto, cuando se habla de la incidencia de la disputa internacional en lo que es la plaza local, como suelen decirle, en los mercados argentinos, en la cotidianidad de aquel que está comprando hasta alimentos, porque hay actores muy poderosos en materia alimenticia que prácticamente te establecen cuál es tu agenda en la mesa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gran mayoría de los argentinos, no? Esto se da, si bien por disputa internacional, yo te quería preguntar esto, es también por impericia o falta de idoneidad en el manejo de este asunto de parte de Milei, que no se lo ve como un piloto de tormentas. ¿Tiene algo que ver esta suerte de, falta no solo de estilo, sino también de poner la palabra justa allí donde parece que innecesariamente se generan situaciones que todas van increyendo, porque cada cosa que toca se convierte en un conflicto muy, muy profundo, porque tiene que ver con situaciones estructurales que la Argentina no pudo resolver en función o en orden a los intereses nacionales, populares, emparentados con Latinoamérica, pero que ellos lo están forzando de alguna manera de la peor forma y hasta da la sensación que están buscando confrontar, provocar y generar la reacción popular para poder justificar ir más profundamente hacia un proceso represivo y cambiar las condiciones políticas en Argentina. Bueno, da la sensación. Bueno, Milei no era el candidato de los grandes factores del poder financiero, económico, financiero para la Argentina. Terminó siendo por el peso específico de la masa de votos, del volumen de votos de los menores de 35 años, que lo puso en un segundo lugar en términos, y por lo tanto dejó afuera la confrontación que tendría que haber sucedido entre Massa versus Bullrich, que todos los que seguimos de cerca sabíamos que era la voz, digamos. En un primer momento se sabía del camino de las elecciones. La cuestión a dirimir era si el gobernador de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Larreta o Bullrich, era el candidato del PRO, del Cambiemos, de toda esa alianza, y si del otro lado el candidato era o no era Massa, que estaba más claro, es decir, no era casi el gran interrogante. ¿Qué es lo nuevo? Primero, que Larreta pierde. Cuando Larreta pierde, la candidata a ser la candidata que quedara, digamos, en la última ronda para establecer el último momento contra Massa era Patricia Bullrich, y ahí sucedió un hecho, incluso por la propia dinámica interna del PRO, Cambiemos y toda esa alianza, donde generó la derrota de Bullrich, el triunfo de Milei, un desconocido que tenía los grupos financieros, económicos financieros locales atrás, sí, con Euneikian
y todos esos grupos que lo posicionaron, y a partir de ahí el momento electoral fue Milei versus Massa, Massa versus Milei, donde la resultante fue compleja, pero terminó imponiéndose Milei. Luego, ese es el momento electoral. Entonces, luego viene la discusión acerca del reparto de lo que se llaman los lugares claves del gobierno, que permite entender los esquemas de poder expresados a partir de los ministerios y secretarías más importantes y más decisivas, que es lo que tratamos de graficar en la primera pregunta. Bien, preguntaba esto porque pareciera, da la sensación de que en esto, por decirlo de alguna manera, el mileísmo no se siente demasiado seguro y que ha tenido la necesidad en estos últimos tiempos de dirigir, o sea, la construcción de un primer relato y dirigir frases permanentemente, ¿no? Lanzarlas hacia toda la sociedad, la política y la sociedad, digamos, en su conjunto. Y da la sensación de que por lo grave de los planteos están apuntando de alguna manera a fortalecer más su núcleo duro por encontrarse en algún sentido más debilitados, porque por eso digo, da la sensación, la política se le está escapando en cada confrontación o situación nueva que generan, y lo único que les queda es aferrarse a esa pequeña boya que es su núcleo duro, y por qué no pensarlo en algún momento su pata de ¿cómo se llama? Su ejército propio, por decirlo así. Una fuerza propia que tenga incluso hasta peso en la calle, como fuerza de choque, claro. como fuerza de choque. Se lo ve al vocero oficial afianzar frases permanentemente agresivas. A muchos no les cae bien, pero a los propios los sigue, parece que afianzando ¿cómo podría decir? Fidelizando. Entonces, me pregunto si esa es una necesidad porque se debilitan hacia adentro y hacia afuera, necesitan consolidar para poder negociar de otra manera con los actores internos que son los grupos de poder, con lo cual el sector financiero local estaría perdiendo puntos respecto del internacional, porque si se cayera o se demacrara demasiado la figura de Milei, no le va a resultar demasiado, entiendo, auspicioso el futuro a estos grupos que son los que lo han enancado primero y lo están sosteniendo hoy. Bueno, es cierto que el presidente Milei no logra ser consolidada como figura presidencial y referencia presidencial que logre un consenso y particularmente una aceptación por la nación argentina y el pueblo argentino como un dirigente, como un estadista, como alguien que sabe a dónde va, que tiene un plan. Cada día que pasa, lo que se consolida es todo lo contrario. Lo que se va viendo, lo que ve el pueblo argentino, no solamente porque lo ve directamente en el presidente y la corte de funcionarios de primera y segunda línea, sino que lo ve por lo que dicen sus gobernadores, por lo que dicen sus intendentes, figuras claves que también votó para gobiernos provinciales, para intendencias, y que son sus referentes, que todos van dando cuenta de que esa figura presidencial no sintetiza la heterogeneidad de contradicciones de primer nivel, ni las de segunda, que son mucho más superficiales, ni las de tercera línea, sino que todo es
una complejidad que sigue siendo compleja, pero no hay nadie que sintetice. Claro. Entonces, empieza a haber una realidad donde los gobernadores empiezan a tener comportamientos que empiezan a tomar grados de libertad respecto de la nación, de las decisiones nacionales, porque por las propias reformas de la Constitución del 94, que es heredera del golpe de Estado del 77, de Kissinger, Martínez de Oz y todos estos actores financieros, estos gobernadores tienen grados de libertad importantes según la Constitución del 94. Y para colmo, también son los dueños, es decir, la soberanía sobre los recursos naturales es una soberanía de los gobiernos provinciales. Casi pleno, sí. Entonces, esto suma este grado de complejidad a las tensiones y la dificultad que tiene que conducir y sintetizar un presidente y un vicepresidente. Porque esto se conduce desde el Ejecutivo y desde la presidencia del Senado, del Legislativo, que es la vicepresidencia. En la vicepresidencia y en el Senado hay una figura muy allegada a las Fuerzas Armadas, a un sector de Fuerzas Armadas, que tiene sus límites, que acompaña los intereses norteamericanos en general en relación a los grandes actores internacionales como China. Por eso acompañó el distanciamiento que propuso Milei de China y los acuerdos con China, siendo el primer actor económico mundial. Pero si esto impacta de manera negativa en la economía y el desarrollo económico de las provincias, siendo que China y la India son los primeros dos grandes motores del mundo, no ya Estados Unidos, no ya la Unión Europea. Por lo tanto, eso también va a jugar con una contradicción que profundiza las debilidades del esquema que se encuentra en función de gobierno y que preside Javier Milei y que tiene esta dinámica de contradicción. Bien.